Buenas, mi nombre es Sebastián Vera Guzmán, soy estudiante del CEAT de Turbo, estudio en la UNAP, estoy estudiando Ingeniería en Sistemas. Aquí presento mi documento y vamos a estar en el simulador virtual de la energía en la pista de patinaje, ¿cierto? Responderemos estas preguntas que están aquí. Entonces nos dirigimos al simulador, que es este, en el cual vamos a activar la gráfica, rapidez, las energías, cuadrícula, altura de referencia. Listo. Aquí vamos a poner nuestra patinadora en la parte más alta de la pista. Primero que todo dice, ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en los puntos más altos de la pista? Entonces lo que vamos a hacer es ponerlos, ¿cierto? Nos dice que en el punto más alto, entonces miramos lo que pasa en los puntos más altos. Resulta que la energía potencial es la que aumenta y la energía cinética está en cero. Entonces, dando respuesta a esto, se representa que en los puntos más altos de la pista el comportamiento de la energía potencial está en lo máximo, en cambio el comportamiento de la energía cinética disminuye por completo estando a cero. Dice, ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en el punto más bajo de la pista? Entonces aquí vamos a observar lo que pasa cuando llega a esta parte de aquí. Vamos a ponerlo en lento. Vemos como estando arriba tiene máximo potencial y energía potencial y cinética. Y estando acá abajo sucede lo contrario. Obtiene más energía cinética y la energía potencial pasa a cero. Dando respuesta a esto se representa que en el punto más bajo de la pista el comportamiento de la energía potencial es la que disminuye de la energía potencial es la que disminuye por completo quedando en cero. En cambio, el comportamiento de la energía cinética está al máximo, ¿cierto? Ahora nos pide cuál es el comportamiento de la energía total en toda la pista. Entonces, ahora vamos aquí y vemos cuál es la energía total. Sería esta. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Es constante y no varía. Entonces, dando respuesta, se evidencia con claridad que durante todo el recorrido de la patinadora la energía total es constante, por lo que así está siendo un cumplido con el principio de conservación de energía mecánica, que en este caso es representada por la energía total en la gráfica, así como lo observamos aquí. Listo. Entonces ahora vamos a dar respuesta a esta 4 que dice, ¿cuál es el efecto de la gravedad en el movimiento y en las energías? Entonces aquí vamos a reiniciar esto, activamos gráfica, rapidez, energía, cuadrícula, altura, ponemos nuestra muñequita en la parte más alta y vamos a mover lo que es la gravedad. Teniendo en cuenta que la gravedad sea poca, veamos qué sucede. Vemos que su rapidez es un poco lenta. La aumentamos a media y vemos como la rapidez aumenta mucho más y varían las energías cinéticas. Y ya estando en grande la gravedad, podemos observar cómo su rapidez aumenta. Entonces, para dar respuesta a esto te dice, según la ley de Newton sobre la gravedad, nos dice que existe una fuerza de atracción entre dos cuerpos con masas, teniendo en cuenta las posiciones que nos piden de la gravedad, que son poca, media y grande. Se observa que cuando se encuentra en poca gravedad, la patinadora realiza el movimiento a lo largo de toda la pista y lo hace lento, igual que como se representa la energía en cuanto a la rapidez es lenta. Y cuando se sube la gravedad a media tiene un movimiento más corto en la pista, que era lo que yo estaba mostrando aquí. Cuando estaba en media vemos que no sube directamente hasta arriba como lo hace cuando está en muy poca. Cierto, ¿dónde iba? Cuando se sube la gravedad a media tiene un movimiento más corto en la pista y su rapidez se observa que aumenta un poco. Ya cuando la gravedad pasa a ser grande, el movimiento es mucho más corto y más bajo en la pista y la rapidez aumenta bastante, que es lo que estaba mostrando cuando lo subía.
vemos que es mucho más rápida y no sube directamente hasta arriba, sino más en el espacio de abajo. Entonces, ahora vamos con la siguiente pregunta que dice: ¿cuál es el efecto de la fricción en el movimiento y en las energías? Entonces ahora reiniciamos, ponemos la gráfica, rapidez, energía, cuadrícula, altura de referencia, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner la muñequita aquí y vamos a mover la fricción. La vamos a tener así en cero, sin nada de fricción. Vemos lo que sucede. Su potencial es normal, su energía potencial es normal, su energía cinética normal, tiene una rapidez normal. Dando respuesta dice: según la ley de Newton, la fuerza de fricción o de rozamiento es cuando existe un movimiento relativo entre la superficie. Esto aparece una fuerza de fricción entre dos superficies en contexto. Quiere decir que cuando la patinadora no tiene fricción, el movimiento es normal. En cambio, cuando se le aplica la fricción media, veamos la fricción media, ¿qué sucede? Aparece una nueva energía, que es la energía térmica. Vemos cómo va perdiendo todo su movimiento. Dice: en cambio, cuando se aplica la fricción a media, aparece la energía térmica y el movimiento disminuye, dando así que la energía potencial y cinética también disminuya. Ya cuando la energía de fricción es grande, veamos aquí, la energía de fricción es grande, vemos cómo se va quedando sin energía cinética y sin energía potencial, dejándolas en cero. O sea que quiere decir que cuando la energía, ¿a dónde iba? Media, ya cuando la fricción es grande, se evidencia que el movimiento disminuye cuando aumentando la energía térmica y ocasionando que la patinadora se detenga, se detenga en el movimiento y la energía potencial y cinética queden en cero. Sigamos con la siguiente. ¿Cuál es el efecto de la masa en el movimiento y en las energías? Entonces aquí vamos a reiniciar, colocamos gráfica, rapidez, energía, cuadrícula y esto. Ahora vamos a trabajar con la masa que me tocó a mí, que fue 22 kilogramos. Entonces vamos a poner la patinadora acá y ponemos 22 kilogramos, ¿cierto? Ahí vemos cómo actúa con su rapidez y decimos: según la segunda ley de Newton, nos dice que un cuerpo es inversamente proporcional a la masa del objeto por la aceleración, por lo que se dice que cuando la patinadora tiene un peso de 22 kilogramos, su velocidad baja, pues porque no es lo mismo al estar de más kilos. Entonces su velocidad baja, al igual que la energía potencial y cinética. Cuando se tiene un peso de 11 kilogramos, entonces vemos 11 kilogramos, la energía cinética y potencial baja mucho más. Vemos cómo se hizo más chiquita esta bolita y vemos que la rapidez aumenta. Entonces quiere decir su rapidez aumenta, pero la energía potencial y cinética bajan. Entonces al ponerle un peso de 7, quedaría mucho más liviano, dando más rapidez, pero bajando la energía cinética y potencial. Entonces, dando respuesta, dice: su rapidez aumenta mucho más, pero la energía potencial y cinética disminuyen mucho. Para concluir en este video, la pregunta para mis compañeros es: ¿qué pasa si a la patinadora se le aplica una fricción media teniendo una masa de 70 kilogramos? ¿Cuál sería la reacción de las energías?